Con su venia, diputado presidente. Adelante. En los últimos años, México ha experimentado un alarmante incremento en la violencia de género, particularmente en los casos de feminicidio. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre del 2023 se registraron más de 700 feminicidios en el país, evidenciando la magnitud de esta crisis. Ante esta situación, es imperativo fortalecer las sanciones para este delito en Zacatecas, donde actualmente la pena oscila entre los 30 y 50 años de prisión, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional, la cual establece sanciones entre 40 y 60 años. El feminicidio no es un homicidio común, sino una manifestación extrema de la violencia estructural y sistemática que enfrentan las mujeres en nuestra sociedad. Las víctimas no solo pierden la vida, sino que en muchos casos sufren actos de tortura física, emocional y psicológica antes de su asesinato. La sanción actual no refleja con suficiencia la gravedad de este crimen ni el impacto irreparable que tiene en las familias y en la comunidad. Incrementar la pena del feminicidio es una necesidad urgente para garantizar que la legislación penal sea proporcional a la atrocidad del delito. Una mayor pena también serviría como un disuasivo efectivo ante la impunidad que rodea estos crímenes. En un contexto donde la violencia de género sigue siendo minimizada y justificada bajo estructuras patriarcales, el endurecimiento de las sanciones enviaría un mensaje inequívoco. La vida y la dignidad de las mujeres son invaluables y su agresión será castigada con todo el rigor de la ley. Si los infractores enfrentan penas más severas, se contribuirá a la prevención de estos actos violentos y a la construcción de una sociedad más justa y segura para las mujeres. Asimismo, la realidad en Zacatecas muestra una situación alarmante, con un registro histórico de 138 víctimas de feminicidio en 134 carpetas de investigación. Resulta evidente que el marco legal actual no es suficiente para contener este problema. La impunidad y la falta de investigación rigurosa agravan aún más el fenómeno, pues en muchos casos los feminicidios son clasificados como homicidios culposos, evitando con ello el reconocimiento de la violencia de género estructural que los origina. Sin una investigación exhaustiva y sin un castigo adecuado, se perpetúa la normalización de estas agresiones. Es importante resaltar que diversas entidades federativas han adoptado sanciones más severas, incluyendo penas vitalicias para feminicidas, lo que ha contribuido a la disminución de la incidencia de este delito. Estados como el de México, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Veracruz han implementado penas superiores a los 60 años, logrando efectos positivos en la prevención y persecución del feminicidio. Es momento de que Zacatecas se sume a este esfuerzo y refuerce su legislación penal para garantizar una mayor protección de las mujeres. Actualmente, el 50% de los códigos penales estatales establecen penas entre 40 y 60 años de prisión para el feminicidio, consolidándose como la media nacional. Sin embargo, Zacatecas se encuentra entre los estados con las sanciones más bajas para este delito, lo que representa un riesgo significativo en la lucha contra la violencia de género. Este marco legal insuficiente podría estar facilitando la impunidad y, por ende, incentivando la perpetuación de los feminicidios. Es imperativo elevar la pena para equipararla con las legislaciones más avanzadas del país y garantizar un castigo proporcional a la gravedad del crimen. Por otro lado, la incorporación de disposiciones complementarias es crucial para fortalecer el combate al feminicidio. La pérdida de derechos sucesorios y de cualquier vínculo legal con la víctima, incluidos la patria potestad, la tutela,
la curatela y la guarda y custodia de los hijos e hijas responde a un principio de justicia y coherencia jurídica. Esto impide que el feminicida mantenga control o influencia sobre los bienes o familiares de la víctima, evitando revictimizaciones y asegurando una protección efectiva para los menores afectados por estos crímenes. Asimismo, el incremento de la pena en casos donde la víctima sea una menor de edad, una mujer embarazada o una persona con discapacidad, así como cuando el delito sea cometido por un servidor público abusando de su posición, refuerza el carácter agravado de estos crímenes. La justicia debe de ser proporcional a la vulnerabilidad de la víctima y a la gravedad de la conducta del agresor, asegurando una respuesta penal contundente. La tipificación de la tentativa de feminicidio mediante la incorporación del artículo 309 ter al Código Penal de Zacatecas es otro paso esencial en la lucha contra la violencia de género. Actualmente, la falta de una disposición específica genera vacíos legales que pueden dar lugar a la reclasificación de los casos o a penas desproporcionadas. Es fundamental establecer sanciones precisas para aquellos agresores que intenten privar de la vida a una mujer por razones de género y no lo logren por circunstancias ajenas a su voluntad. Esta medida garantizaría que la tentativa de feminicidio sea castigada de manera proporcional y que las víctimas reciban la protección y reparación del daño que merecen. Elevar la pena por feminicidio en Zacatecas no es una simple modificación legal, sino una necesidad urgente y un compromiso real con la erradicación de la violencia de género. No se trata solo de endurecer las sanciones, sino de enviar un mensaje contundente a la sociedad. La violencia contra las mujeres no será tolerada y el Estado actuará con toda la fuerza de la ley para castigar a los responsables. La implementación de esta reforma es un acto de justicia, de protección y de prevención, no un paso indispensable hacia la construcción de una sociedad más segura, equitativa y libre de violencia para todas las mujeres en Zacatecas. En atención a lo expuesto, se somete a consideración de la 65ª legislatura del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 309 bis y adiciona el artículo 309 ter al Código Penal del Estado de Zacatecas. Primero, se reforma el artículo 309 bis del Código Penal del Estado de Zacatecas, que a la letra dice: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 30 a 50 años de prisión y multa de 300 a 365 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en el momento en que se cometió el delito. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. La propuesta es para quedar de la siguiente manera. Artículo 309 bis. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 45 a 60 años de prisión y multa de 4,000 a 8,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en el momento en que se cometió el delito. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, así como las relacionadas con la patria, potestad, tutela o curatela y la guarda y custodia de los hijos e hijas. La pena se incrementará hasta en 1/3 cuando la víctima sea una mujer menor de edad, que esté embarazada o tenga alguna discapacidad, así como cuando el agresor sea un servidor público y haya aprovechado su posición para cometer el delito. Segundo, decreto por el que se adiciona un artículo 309 ter al Código Penal del Estado de Zacatecas. La propuesta es que quede de la siguiente manera. Artículo 309 ter. Incurre en el delito de tentativa de feminicidio quien,
con la intención de quitarle la vida a una mujer por razones de género, no logre su objetivo debido a circunstancias fuera de su control. La tentativa de feminicidio será castigada con una pena que no podrá ser menor a las 2/3 partes de la sanción mínima establecida para el delito consumado. Asimismo, quien sea hallado culpable de intento de feminicidio, conforme a lo estipulado en el artículo anterior, deberá de cumplir, además de las sanciones penales correspondientes, con la obligación de pagar la reparación del daño a favor de la víctima, según lo determine el juez. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, primero, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 309 bis del Código Penal del Estado de Zacatecas. Segundo, se adiciona el artículo 309 ter al Código Penal del Estado de Zacatecas. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Atentamente, su servidor. Diputado presidente, preguntarle al orador si me permite suscribirme a su iniciativa. Claro que sí. Gracias. En los mismos términos, Dayan Cruz, y aprovecho para felicitarlo porque de ser aprobada su iniciativa, también abonaría muchas de las iniciativas que hemos propuesto otros compañeros para fortalecer el marco legal en favor de las mujeres. ¿Cómo no, Dayan? En los mismos términos, diputado López García María Teresa. Claro que sí. Si me permite, diputado Ramos Lara Eleuterio, para suscribir su iniciativa. Igualmente, María Dolores Trejo, diputado, y muchas felicidades. ¿Cómo no? Igualmente, Ruth Calderón, diputado, si Claro me lo que sí. permite. Muy bien. De favor, diputado Femat. Oscar Novella, en los mismos términos, por favor. Claro que sí. De la misma Gracias. manera, diputado Femat, Carlos Peña. Claro que sí, Carlos. Los mismos términos, diputado Femat, Jaime Esquivel. Claro, Jaime, con mucho gusto. En los mismos términos, Villalpando Aro. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Justicia. Le recuerdo al Pleno que la suscripción a una iniciativa es meramente simbólico, no representa una iniciativa más en el conteo de sus propuestas, es meramente un acompañamiento al diputado promovente. Siguiendo con el orden